Hola nuevamente, soy Daniel Chiriboga y hoy vamos a hablar sobre navegadores, correo electrónico y cómo utilizar estas herramientas con mayor seguridad, privacidad y mejorando la productividad. Normalmente decimos que menos es más, pero hoy les voy a plantear algo distinto, opuesto. El cómo podemos utilizar varias herramientas, una buena cantidad de herramientas o versiones de ellas, manteniendo un alto nivel de productividad. Esto es porque vamos a aprender cómo utilizarlas, sacando el mejor provecho de cada una y separando las actividades o las distintas facetas o etapas de nuestra vida diaria en cada una de ellas para mantenerlas separadas y por lo tanto otorgándonos capas adicionales de privacidad y seguridad. Empecemos con los navegadores. Lo primero que puedo decir es que hay una gran variedad, unos más conocidos o más utilizados a nivel local o mundial. Hay otros un poco menos conocidos, pero con grandes posibilidades, grandes prestaciones, grandes potenciales. Lo que yo normalmente recomiendo es que cada uno de nosotros vayamos viendo cuál es el que más y mejor nos conviene en términos generales y para cada tipo de tareas. Porque bueno, hay navegadores que tienen mejores potencialidades o mayores facilidades o más ventajas en ciertos aspectos, mientras que en otros aspectos serán otros navegadores los que se nos facilitan. Por ejemplo, uno de los casos más comunes es el uso de la memoria y recursos del sistema. Entonces, hay navegadores que consumen más recursos del sistema, hay navegadores que son más ligeros. Entonces, de acuerdo al tipo de computador o de tecnología que tenga o dispositivo móvil y a la velocidad de conexión que yo tenga, pues podré ver cuál me conviene más y mejor. También, si bien los sitios web y muchos de los servicios web actuales ya trabajan con estándares internacionales, hay algunos que no, o que no cumplen totalmente todos los estándares, y mucho más si es que utilizamos un navegador antiguo. ¿Eso qué implica? Que cuando visitamos un mismo sitio web, un mismo servicio, utilizando distintos navegadores, vamos a encontrar desde pequeñas hasta grandes diferencias. Por ejemplo, cuando navegamos en algún servicio, por ejemplo, empresarial, institucional, servicios públicos que tienen sus aplicaciones, sus herramientas, sus sistemas internos, algunos de estos sistemas están desarrollados para trabajar específicamente en algún navegador y funcionan muy bien en ese navegador. En otros navegadores o no van a funcionar bien o definitivamente no van a funcionar. Por ejemplo, si es que queremos realizar ciertos procesos internos, llenar formularios o ciertas aplicaciones web, puede que no funcionen en otros. Entonces, en ese caso, tendremos que ver cuál es el navegador que recomiende el sitio y utilizar ese. Ese es otro de los motivos por los cuales es altamente recomendable el tener más de un navegador instalado. Adicionalmente, a eso podemos ir viendo que eh, de acuerdo al dispositivo que tengamos, iremos viendo una y otra cosa, pero demos un paso más allá. Y para ello vamos a revisar brevemente lo que son las cookies, las famosas galletas. Son unos pequeños marcadores o herramientas que guardan información del usuario, del historial de su navegación y configuraciones del navegador y de los sitios que visitamos. Eso es muy importante para ciertos sitios, por ejemplo, plataformas educativas, sistemas empresariales, plataformas financieras, por ejemplo, la banca virtual, necesitan tener una seguridad de que se están conectando siempre con un mismo usuario. Por ejemplo, yo, Daniel, me conecto a mi universidad, a mi empresa, a mi banca virtual con mi usuario y mi contraseña. Pues ese sistema debe saber que todo el tiempo soy yo y nadie más que yo el que está ahí. Hay atacantes o programas maliciosos que pueden tratar de y que van a tratar de interceptar esa conexión para meterse en la mitad, para leer lo que estamos haciendo y tratar de robar nuestra información, nuestro dinero, nuestros datos. Entonces, el sistema a través del navegador lo que hace es eh, guardar esa sesión de usuario, ese identificador, y si es que ve algo diferente ahí, pues va a suponer o va a reconocer que alguien más, alguna conexión externa se metió en la mitad y por lo tanto va a detener eso y va a cuidar nuestra seguridad, nuestra privacidad, nuestro dinero.
Entonces, ese es uno de los principales ventajas de las cookies. También lo que van a hacer es guardar nuestras preferencias y hábitos de navegación. Entonces, por ejemplo, si es que yo ingreso al sitio web de mi universidad, voy a navegar de cierta forma, a hacer cierto tipo de tareas, voy a estar haciendo investigación relacionada a lo que estudio. Por otro lado, mientras estoy trabajando, voy a tener otro tipo de historial de navegación, otro tipo de comportamientos, otro tipo de lugares que voy visitando. Si utilizo el mismo navegador para todos estos casos, se va a mezclar esa información entre ellos y ciertas páginas, por ejemplo, que van a acceder a esos cookies del navegador, pueden compartir ese historial de navegación con terceros. Ese es uno de los motivos por los cuales nos llega publicidad, avisos, correos electrónicos y demás información de sitios que nunca habíamos visitado, que no nos interesa, que no conocemos. Eso es porque algunos sitios comparten sus cookies o dejan abiertas sus cookies a terceros, de tal manera que otras webs, otras personas, otros servicios, atacantes, inclusive programas maliciosos, pueden revisar eso y empezar a rastrearnos. Entonces, si utilizamos distintos navegadores, vamos a mantener sesiones historiales, preferencias de navegación diferenciadas y por lo tanto no se nos va a cruzar todo eso. Un caso, un ejemplo muy importante a tomar en cuenta, yo lo conocí hace bastantes años con mi hijo. Yo le prestaba mi teléfono o le daba mi computador para que vea videos de YouTube o haga ciertas cosas de su escuela. Desde pequeño él utilizaba ya algo de tecnología. ¿Qué es lo que pasó? Eh, yo entraba a mi cuenta de YouTube, quería ver mis cosas y me aparecían recomendaciones de videos para niños. O sea, en función de lo que mi hijo estaba viendo. Y al revés, mi hijo empezaba a ver recomendaciones en función de mis preferencias de navegación. Imagínense lo que es esto. Por ejemplo, si es que a mí me hubiera gustado ver películas de terror, entra mi hijo a YouTube y le va a presentar videos de terror. O si es que yo soy investigador o un estudiante que está, o un periodista que está trabajando en temas de guerra, por ejemplo, de violencia, y luego va mi hijo al navegador y le empiezan, o a YouTube, y le empieza a presentar recomendaciones de videos de esa naturaleza. Entonces, hay que cuidar muchísimo eso, sobre todo cuando se trata de niños. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues utilicé otro navegador e inclusive creé otra cuenta de Google y otra cuenta de YouTube para configurarla específicamente para mi hijo, para un niño con las protecciones del caso. Y así, cuando él acceda a ver sus videos, información o cualquier otra cosa de la escuela, eh, todo eso estaba restringido, todo lo que él podía ver y hacer en el navegador y en sus redes, iba a estar ya restringido y configurado con la seguridad que necesita un niño. Entonces, así vamos separando las cosas. Lo mismo podemos hacer o deberíamos hacer, por ejemplo, entre nuestra vida personal, privada, nuestro trabajo, los estudios, para mantener todo eso separado. Bueno, vamos a ver un poco más ejemplos, más a profundidad de esto, explorando algunos navegadores. Cambiemos acá. Bueno, yo utilizo alrededor de 7 navegadores. Sí, 7 distintos navegadores y a veces más, ya vamos a ver cómo, en función de qué es lo que estoy haciendo. Mi navegador principal, como mi navegador, lo he elegido a Brave, que es un navegador muy enfocado en la privacidad. Tiene un alto nivel de estándares en cuanto a bloqueo de publicidad, por ejemplo, bloqueo de rastreadores, y eso me permite que la información que yo voy generando, lo que voy navegando, investigando, trabajando, no se mezcle, no se filtre hacia terceros y pueda trabajar con mayor seguridad, mayor privacidad. Otro navegador que yo utilizo para muchas de mis tareas cotidianas es Firefox. También tiene un alto nivel de seguridad y privacidad, aunque un poquito menos que Brave. Una cosa interesante con Firefox, así como otros navegadores que vamos a ver, es que nos permite crear
espacios compartimentalizados, digámoslo así. Son pestañas contenedoras que lo llaman ahí, que yo puedo definir y configurar en función de distintos espacios de trabajo. Por ejemplo, por lo definido me presenta un espacio personal, de trabajo, banca, compras y demás. ¿Para qué me sirve esto? Si es que yo quiero entrar a mi banca virtual, prefiero y me interesa mucho más por seguridad que esa información se mantenga separada de otras cosas. Para que, por ejemplo, si es que yo visito alguna red social, que la red social o el sitio web o la cuenta de correo electrónico o cualquier sitio que yo visite, no sepa cuál es mi banco, cuáles son mis movimientos financieros, que ni siquiera pueda ver por ningún lado ese historial de navegación mía. Entonces separo todos estos espacios. Si tengo más de una actividad, por ejemplo, mi actividad personal, mi actividad académica, y yo soy consultor, trabajo en varios proyectos, pues utilizo distintos espacios para cada uno de ellos y así no se mezcla la información. Por ejemplo, si es que en un proyecto yo estoy trabajando con medio ambiente y en el otro proyecto estoy trabajando con economía, no me interesaría que el historial de búsquedas o de navegación que yo haga en el tema de medio ambiente se mezcle con el tema financiero o con mis proyectos educativos o con mis otras líneas de trabajo. Entonces así voy separando cada cosa. Un tema importante, por ejemplo, y que me gusta mucho de Firefox frente al uso de las cookies, es que graba información o relaciona lo que estoy haciendo en cada sitio con con mis espacios de trabajo, por ejemplo. Entonces, si es que yo estoy en la página de FATLA o en la página de la universidad y descargo información, la voy a descargar normalmente a mis carpetas académicas, al sitio donde yo estoy trabajando en ese ámbito, en mi ámbito académico. Entonces, cada vez que voy a grabar algo ahí, automáticamente, sin que yo le diga nada al navegador, ya me abre la carpeta o el folder en donde yo voy a guardar la información de mis estudios. Luego me paso a la banca virtual, por ejemplo, y voy a descargar, digamos, mi estado de cuenta, pues mi estado de cuenta le grabo en otra carpeta. Yo no tengo que hacer nada ahí porque el cookie me dice, no, si es que estoy en el banco, guardo los datos en esta otra carpeta y automáticamente al poner descargar me abre esa carpeta. Entonces me facilita así un poco de tiempo y me ayuda a organizarme mejor en función de en dónde esté trabajando. Brave, en cambio, no hace esto. O sea, como me da más privacidad, no guarda ese nivel de información en las cookies y por lo tanto siempre me pregunta en qué carpeta quiero guardar o me manda todo a la misma carpeta que es descargas. Entonces, en función de qué quiera yo hacer o cómo sea mi rutina de trabajo, utilizo uno o el otro. Vamos ahora con algo más. En este caso aquí tengo Edge, el navegador de Microsoft. Este navegador yo lo utilizo para todo lo que es relacionado con mi cuenta de Microsoft. Aquí tengo mi correo electrónico de Outlook y tengo todas las aplicaciones de la suite de ofimática de Office 365. Entonces, cuando estoy trabajando en ese ambiente de trabajo, prefiero utilizar y me sirve mucho más este navegador porque me ayuda a consolidar de una forma más dinámica todo este entorno de trabajo, este ecosistema de trabajo con Microsoft. Entonces puedo intercambiar más fácilmente información entre todos los servicios de la suite de ofimática y las cosas que voy trabajando ahí. Entonces tengo esta cuenta exclusivamente en mi navegador Edge y no se me mezcla con otras. Entonces, por ejemplo, si es que voy a hacer algo con mi cuenta de Google, pues ahí utilizo el navegador de Google, Microsoft Chrome, perdón, Google Chrome, ya me estoy confundiendo con tanta cosa. Bueno, entonces utilizo Chrome porque aquí igualmente me brinda la experiencia completa de la navegación con los servicios de Google. Y algo más. Bueno, tanto en Firefox como en Brave, y cuando trabajo con contenedores o cuando yo trabajo con ciertas cuentas, me permite separar sesiones de trabajo. Por ejemplo, si yo tengo dos correos electrónicos, digamos, Yahoo, para poner un ejemplo distinto, si yo tengo dos cuentas de Yahoo, puedo tener las dos cuentas en el mismo navegador. ¿Cómo? A través de distintos contenedores.
La una cuenta la tendré, por ejemplo, en el contenedor personal y la otra cuenta de Yahoo en el contenedor trabajo. Entonces así tengo los dos espacios separados. No tengo que cerrar sesión en la una cuenta de correo y abrir sesión en la otra, sino que los trabajo en dos pestañas diferentes, en dos contenedores, perdón, distintos, sin tener que cerrar sesión en cada uno de ellos. Chrome me permite llegar más allá, porque ya no solamente es un contenedor, es un navegador prácticamente independiente que yo tengo con mis distintas cuentas. Aquí yo administro cuentas para varios proyectos en los que trabajo y tengo inclusive varias cuentas propias, cuentas de mi familia. Entonces, cuando abro la cuenta en cada una de ellas, o abro la sesión de usuario de mi correo de cada una de ellas, tengo un espacio de trabajo totalmente distinto. Al punto que, por ejemplo, yo puedo configurar a cada navegador, en este caso a cada bloque de Chrome, con condiciones o con espacios de trabajo distintos. Por ejemplo, en la una cuenta yo voy a utilizar para un proyecto, utilizo un conjunto de pestañas, un conjunto de sitios web que visito o que trabajo ahí regularmente. Entonces, cada vez que abro esa cuenta, se me abren automáticamente esos 5 pestañas de esos 5 sitios web y trabajo siempre en ese mismo espacio de trabajo. Claro, puedo cerrar algunas, abrir otras, pero por defecto cuando abro ese navegador, tengo ese espacio de trabajo ya definido. En otros casos, por ejemplo, puedo trabajar en un proyecto más dinámico, en que empiezo a trabajar ahora, paro y mañana continúo. Pues en esa otra cuenta la tengo configurada al navegador para que me abra con las últimas pestañas que visité en mi sesión anterior. Entonces, si es que ayer estuve trabajando con 11 pestañas abiertas, hoy día que vuelvo a abrir el navegador, me aparecen esas mismas 11 pestañas. En otros casos, prefiero arrancar con el navegador limpio, entonces abro el navegador y me aparece vacío, sin ninguna pestaña, sin ningún espacio abierto. Entonces así separo mucho mejor lo que estoy haciendo con el uno o con el otro proyecto. Y eso nos lleva a lo que vemos aquí, o sea, son varias cuentas de correo. Entonces, de esa forma, bueno, a mí no me gusta utilizar mucho el correo electrónico por varios motivos, pero en muchos de mis clientes o proyectos con los que trabajo o para los servicios web que utilizo, necesito una cuenta de correo para poder crear mi usuario, mi contraseña y manejar mi sesión ahí. ¿Qué es lo que pasa si es que utilizo todos mis servicios, todas mis cuentas vinculadas al mismo correo? Bueno, lo principal es que voy a abrir ese correo y voy a tener decenas, cientos o miles de correos electrónicos ahí mismo. Entonces, encontrar algo va a ser muy difícil, aunque sea muy organizado, porque tendré que revisar un montón de correos, una larga lista de correos, hasta ver qué tengo de importante, qué tengo que atender, qué es basura, qué dejo, qué no, qué debo atender ahora, qué debo atender después. En cambio, si tengo varias cuentas de correo separadas, voy a separar todos esos espacios. Entonces, para cada proyecto yo utilizo una cuenta separada. Entonces, todo lo que está vinculado a ese proyecto lo voy a encontrar exclusivamente ahí. Por ejemplo, con mis clientes principales. Si recibo un correo electrónico en esa cuenta, sé que debo revisar ese correo porque es algo importante, algún pedido de mi cliente, algún requerimiento, algo que debo atender lo más pronto posible. Entonces, sé que en esa cuenta llegó un correo, debo atenderlo. Por otro lado, tengo por ejemplo, una cuenta para temas familiares, sociales, redes, pues bueno, eso es algo que no es tan importante. Si llega ahí, bueno, cuando tenga tiempo, cuando destine un poco de espacio a las actividades sociales, ahí revisaré ese correo. Para mis finanzas utilizo un correo totalmente distinto, esto inclusive por seguridad. Si es que algún atacante intenta buscar información sobre mí, ve a mi correo y puede tratar o podría hacer el intento de ingresar a mi banca virtual a través de esa cuenta de correo, como tratando de recuperar el usuario, por ejemplo. Entonces, si es que yo utilizo un correo separado que nadie más sabe y que no se encuentra por ningún otro lado para mis finanzas, pues va a ser imposible que a un tercero intente entrar a mi banca virtual a través de mi cuenta de correo. Y asimismo, si es que yo recibo un correo en esa cuenta, pues sé que es algo que viene del banco, entonces abro abro el correo y veo muy bien, ha sido mi estado de cuenta, alguna notificación del banco, bueno, llego, lo leo, lo borro.
Si me llega alguna notificación, por ejemplo, de un consumo en línea, claro, si es que yo acabo de hacer una compra física o presencial pagando o en línea pagando con mi tarjeta de crédito, en ese rato me va a llegar la notificación del banco reportándome el consumo con la tarjeta. Como yo sé que acabo de hacer en mi cuenta esa compra, reviso y inmediatamente borro el correo para que no se me llene basura y para no confundirme con otro tipo de compras. Si en cambio en algún momento me llega una notificación de alguna compra por internet y yo no he hecho nada, pues ese es importantísimo que yo lo sepa para detectar si es que ese consumo es o no es correcto, si es que yo lo he hecho, ha sido un consumo de los programados que tengo con mi banco, y si no es así, pues ya sé que es un intento de fraude e inmediatamente me puedo contactar o me debo contactar con el banco y tomar acciones. Es así como yo hace unos años que intentaron hacer eso, que hicieron más bien, que me hicieron unos consumos indebidos, lo detecté inmediatamente y lo pude parar. Si es que en cambio ese correo de mi compra se quedó perdido entre cientos de correos que me llegan al día, no me daré cuenta y para cuando lo detecte ya será muy tarde, el banco me va a decir, no, ya pasó demasiado tiempo y ya no podemos hacer el reclamo. El pago está hecho y ya no se lo puede revertir. Entonces, ven, es importante mantener las cosas separadas. Por otro lado, tenemos también servicios a los que nos registramos, ¿no es cierto? Entramos a las redes sociales o creamos alguna cuenta para alguna plataforma de noticias, de información, de cualquier cosa, ¿ya? Necesitamos una cuenta de correo para crear una sesión de usuario o una cuenta en ese sitio web, en ese servicio web, en esa plataforma. Muchos de los sitios web van a ir recopilando, van a tener ese listado de los correos y nos van a empezar a mandar publicidad. Basura. Entonces, si es que me llega toda esa publicidad y se mezcla con otros correos míos, es fácil que se me pierda la información importante. Entonces, yo tengo una cuenta de correo exclusiva para ese tipo de registros. A esa cuenta ingreso solamente cuando debo validar el registro en ese sitio o ingreso una vez al año, no para leer nada, no para revisar nada, no pierdo tiempo ahí, simplemente ingreso para borrar todo lo que está ahí y que no se me llene la cuenta de correo. Punto. A mí no me interesa ver ni esa publicidad, ni los avisos, ni ninguna otra cosa. Así que a esa cuenta la dejo aparte y no interfiere, no me contamina, digámoslo así, mis otros espacios de trabajo. Entonces, es así como con varias cuentas de correo yo logro ser mucho más productivo. Porque si es que trabajo en el proyecto 1, ingreso al navegador 1 con mi cuenta de correo 1 y sé que ahí voy a encontrar exclusivamente cosas referidas a ese proyecto. Sin distractores, sin nada que me quite la mente de ese trabajo y me concentro en lo que estoy ahí. Termino de trabajar con ese proyecto, me voy con otro cliente, entro al otro navegador con la otra cuenta y trabajo de una manera cerrada, concentrada y específica en ese otro proyecto con ese otro cliente. Entonces, así, con esa combinación de cuentas de correo electrónico y navegadores, logro ser mucho más productivo, separar la información y evitar que se me mezclen muchísimas cosas ahí mismo, en un mismo espacio. Soy más productivo, me evito problemas de rastreo, mejoro mi privacidad y mi seguridad. Otro navegador que es muy interesante es Opera. Una de las principales ventajas de este navegador es su VPN. ¿Qué es la VPN? Es un servicio que nos permite trabajar a través de una red. VPN es red privada virtual. O sea, nos enruta nuestras comunicaciones a través de un tercer servidor. Por ejemplo, digamos, yo estoy en Ecuador y quiero contactarme con algún sitio que esté en España. La conexión pues va a ser directa de Ecuador a España. La VPN lo que hace es poner un destino intermedio. Entonces, en vez de irme directo a España, paso, por ejemplo, por Alemania y de Alemania a España. O me voy a algún país asiático, entonces de Ecuador a Asia y finalmente al destino final. Claro, eso hace que la navegación sea un poquito más lenta, pero me permite eh, dar, evitar los rastreos por un lado y dar más seguridad en otros aspectos. En algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, lamentablemente tenemos restricciones para el ingreso
y la navegación en ciertas plataformas, en ciertos servicios web. Entonces, por ejemplo, no me dejan a quienes viven o residen en ese país, no les permite ingresar a ese servicio. Está bloqueado por distintos motivos. El rato que yo utilizo, en cambio, una VPN, en vez de que sea de mi país con las restricciones hacia el sitio de destino, paso a través de una conexión aparte y, por lo tanto, sí podré saltarme esa barrera, esa restricción y finalmente poder utilizar ese servicio web. Entonces, eso nos ayuda muchísimo para ello. Otra cosa, por ejemplo, si es que yo quiero acceder a mi banca virtual y estoy en el exterior, estoy de viaje. Si es que mi banco detecta que estoy, por ejemplo, en los Estados Unidos, va a decir, a ver, no, Daniel está en Ecuador y por lo tanto, o sea, ¿qué hace una conexión desde afuera? Podría tratarse de un fraude, entonces el banco podría bloquear mi navegación. Si utilizo en cambio una VPN que vaya a través de Ecuador, entonces el banco verá que la conexión viene desde Ecuador y va a permitirme más fácilmente el ingreso. Claro, algunos bancos hacen eso, otros no, pero bueno, la idea es que podemos así más fácilmente redireccionar nuestra información o nuestro tráfico a través de distintos lugares. Esa es la ventaja de las VPNs. Muchos navegadores, por ejemplo, Brave tiene una VPN, pero en ese caso es una VPN de pago. Tengo que generar una suscripción ahí para poder utilizar la VPN de Brave. En Opera, por ejemplo, en cambio, la VPN es gratuita, es un poco más limitada en ciertos sentidos, pero me permite trabajar de esa forma sin tener que pagar nada. Opera tiene también, de manera similar a lo que les había comentado antes, los contenedores aquí los llama tableros de trabajo o pinboards. Entonces yo puedo definir varios y en cada uno de mis tableros tener distintos espacios de trabajo. Por ejemplo, aquí en este tablero 1 tengo una sola pestaña abierta con una cuenta. En el otro tablero tengo otras pestañas y otras cuentas. Inclusive puedo poner en algunos casos otro diseño. Con Chrome puedo hacer eso. Para no perderme y no saber, o sea, no equivocarme en saber si es que estoy en la una cuenta en la otra, puedo definir hasta distintos diseños, colores, fondos en cada navegador o en cada espacio de trabajo, y así sé que el naranja es del proyecto 1, el verde es del proyecto 2, el rojo es de mi navegación privada y el azul es de mis estudios. Entonces es más fácil trabajarlo así. Opera tiene otro servicio que también es interesante, que nos permite incorporar algunas aplicaciones directamente en su barra lateral. Entonces puedo ingresar a mi cuenta de Spotify, de Telegram, de WhatsApp y otras para acceder más directamente en vez de tenerlos abiertos en tantas pestañas que nos terminen ocupando memoria, espacio y nos pueden confundir. Entonces, esa es otra de las ventajas de Opera. Y bueno, vamos cerrando. Tenemos otro navegador, por ejemplo, en este caso es Mullvad. Cuando yo quiero un nivel todavía más alto de privacidad, utilizo este navegador. También tiene una VPN que puedo contratar para tener una capa todavía extra de seguridad, pero la gran ventaja en general de Mullvad es que cuida muchísimo mi privacidad, no guarda ningún rastro, puedo manejar mucho mejor mi historial de navegación, mis cookies, para que no se me mezcle información entre una y otra cosa. Entonces, cuando quiero navegar en cierto tipo de lugares o hacer cierto tipo de búsquedas, que no se me mezcle esa información con ninguna otra cosa, pues me vengo para acá. Y si quiero todavía una capa mucho mayor de privacidad, pues tenemos Tor. Tor da un paso, digamos, más allá de lo que es una VPN. Tor es una red de conexiones a nivel mundial que utiliza las conexiones, los computadores de todos los conectados a la red para generar saltos similares a los que vimos con la VPN. Pero ya no solamente de un paso, pueden ser muchos más pasos. Entonces, eso ayuda a cuidar mucho más la privacidad y evitar rastreos. Entonces, por ejemplo, de mi computador, o sea, de mi conexión en Ecuador, se va a Colombia, luego se va a la China, luego va para los Estados Unidos, pasa por Alemania y finalmente llega a Italia, que es el destino final. Bueno, eso hace que la navegación sea más lenta, pero me da mucho mayor privacidad. Bueno, eso también es uno de los motivos que hacen que Tor sea utilizado por atacantes, por criminales, para evitar que los rastreen
y por lo tanto, si es que yo visito cierto tipo de sitios web y detectan que estoy utilizando una red Tor, puede levantar alguna alerta. Dice, o sea, si es que utiliza Tor, puede ser que intenta esconderse y para hacer alguna cosa indebida. Entonces, sí hay que tener ese tipo de cuidados con ciertos sitios que si nos detectan que vamos por Tor, nos pueden empezar a considerar como alguien a quien tengan que prestar atención. Pero si quiero mayor privacidad o una muy alta privacidad, esta es una gran opción. Entonces, en función de eso, como vemos aquí, tengo varios navegadores, algunos que los utilizo en mi día a día, otros que los utilizo para proyectos específicos, para clientes puntuales o para circunstancias especiales como es, o circunstancias precisas como es el trabajar en los ecosistemas de Microsoft, de Apple o de Google. Entonces, es así como con una gran cantidad de cuentas de correo electrónico. Como ustedes ven, yo tengo más de 20 cuentas, varias de esas mías y varias de proyectos que los administro, pero soy productivo con ellos y trabajo muy bien con varios navegadores y con varias cuentas de correo. Entonces, les invito a analizar esto y definir su propia estrategia, qué es lo que pueden o no utilizar en cada momento. Si utilizamos el mismo navegador, por ejemplo, en el computador y en el teléfono, y utilizamos el navegador en ambos dispositivos o en varios dispositivos, por ejemplo, la tableta también o el computador de la casa y el computador de la oficina, e inicio sesión de usuario en ese navegador, pues voy a tener también un espacio de trabajo similar en cualquiera de los sitios que esté. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi tableta, mi teléfono, tengo dos computadores, uno que lo utilizo en casa y uno portátil que lo veo, y al trabajar con el mismo navegador, con la sesión de usuario en la misma en todos los lugares, pues yo trabajo como si estuviera en el mismo lugar, en mi casa o en mi oficina, sin mayores diferencias y utilizo todos mis recursos, tengo mis cuentas y toda mi información independientemente de dónde esté y qué dispositivo use. Por otro lado, en cambio, si quiero separar las cosas, utilizo algo diferente. Si tengo un teléfono, por ejemplo, un teléfono básico con poca capacidades de memoria y de procesamiento, pues utilizaré otro navegador que sea mucho más ligero, que me permita optimizar los recursos en mi dispositivo y trabajar más fácilmente, más ligeramente. Tal vez sin todas las facilidades que me brinda otro navegador, pero me permite utilizar ese dispositivo que tiene pocos recursos sin que se me cuelgue, sin que se me caiga el sistema, sin que tenga problemas. ¿Ven? Entonces, esa estrategia les invito a analizar y a ver cómo la pueden aplicar en su día a día. Hasta una próxima.